Recordemos lo que vimos en la clase pasada para aquellos que no estuvieron. Hablamos de la generalidad de lo que va a ser la asignatura. Vimos las magnitudes, las unidades de medida con las cuales vamos a trabajar durante el semestre, haciendo un resumen de todas las unidades que vamos a ver hasta finalizar el semestre. Bien, hablamos del sistema internacional de medidas principalmente y vimos cómo se iban complementando las unidades de medidas para ir formando nuevas magnitudes. Eso es lo que vimos en términos generales. ¿Bien? Y además, el dato nuevamente lo repito para aquellos que no estuvieron, las clases yo trato de grabarlas todas, no necesariamente aquí, quizás en otro curso también, grabar las clases en el video, por eso es que necesitaba desocupar la mesa que adelante. Entonces, lo que quieran, al inicio de la clase, me dejan un pendrive y yo les voy pasando las clases, ¿ya? ¿Estamos? Por la módica de gratis. Pero tienen que ser al inicio de la clase porque son más pesados los videos, entonces de repente se va a demorar. Si al final de la clase ya no lo hago. Eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a partir con la primera unidad que era vectores. Y aquí está el objetivo de la clase. Bien, vamos a reconocer las características y las operatorias que se hacen con vectores, operatorios básicos. Este tema de vectores principalmente se analiza en términos matemáticos muchas veces, llegando a ver el producto cruz o el producto vectorial, el producto escalar, pero en la física es necesario utilizar esos vectores. Ahora, ¿qué es un vector? ¿Cómo se trabaja con ellos? Por eso es necesario partir con esta unidad, porque se va utilizando constantemente los vectores, de aquí hasta que finalicemos el semestre. Yo utilizo los vectores. ¿Bien? Entonces vamos a partir con esta primera unidad denominada vectores. Ahora, ¿qué es un vector? Entender qué es un vector. ¿Para qué sirve? Bueno, tenemos que definir primero o entender que existen dos grandes grupos de magnitudes físicas. Las magnitudes son las que vimos en la clase pasada. El peso, la velocidad, el desplazamiento, el torque, todos son magnitudes, formas de medir algo. ¿Bien? Y estas magnitudes yo las puedo agrupar en dos grandes grupos. ¿Bien? La primera, o el primer grupo. ¿Bien? Vamos a anotar acá, las magnitudes. El primer gran grupo es de las magnitudes escalares. Las magnitudes escalares. Y van a notar ahí a continuación, ¿qué son las magnitudes escalares? Anoten. Se definen completamente mediante un valor numérico, con una unidad de medida. Por ejemplo, tenemos el tiempo, la temperatura y varias otras que vamos a ir reconociendo más adelante. ¿A qué se refiere esto? Yo cuando les digo, por ejemplo, que hay aproximadamente unos 23 grados de temperatura, 23 grados Celsius de temperatura, no necesito dar mayor información para que ustedes sepan de qué estamos hablando. 23 grados de temperatura es suficiente para entender, ¿cierto?, que si tengo calor, tengo frío, etc. Por ejemplo, también si yo les dijera hay que esperar 5 minutos.
Sería toda la información que necesitan saber porque hay que esperar nomás, hay que sentarse, jugar un rato de celu, no sé, hay que esperar 5 minutos. Sería todo. Y no hay más que decir al respecto. Ahora, ¿cuáles son las otras magnitudes donde sí tengo que decir algo más? Bueno, ¿a qué se refieren estas? Miren, las otras se llaman magnitudes vectoriales. Magnitudes vectoriales. Y vamos a notar ahí lo siguiente. Se describen completamente mediante un valor numérico coma, una unidad de medida además de una dirección y un sentido. Además de una dirección y un sentido. Bien. Bueno, aquí entra la duda inmediatamente. ¿Qué será esto de identificar la más como dirección y sentido? Y además, dirección y sentido parecen ser lo mismo. ¿Ya? Pero vamos a diferenciar. Por ejemplo, si yo les pidiera una de estas magnitudes, vamos a notarla aquí inmediatamente, es la fuerza, el desplazamiento, etcétera. Hay otras más. ¿Ya? Y si hablamos de la fuerza, por ejemplo. Hablemos de la fuerza, que se mide en Newton, como vimos en la clase pasada, ¿cierto? Si yo les dijera, por ejemplo, tienen que empujar su cuaderno con 10 Newton de fuerza. Si bien participan, ninguno en su cuaderno. Bien. Uno participó, el resto está reprobado. Inmediatamente. Ya, bueno. Primero, suponiendo que todos calcularon los 10 Newton, los que participaron, que fueron 2, ¿por qué lo movieron, por ejemplo, hacia adelante? No sé quién mal movió el cuaderno. Hacia el lado. ¿Por qué no hubo un movimiento parejo? ¿Por qué no los dos lo movieron hacia el mismo lado? Porque no hubo más información. Bueno, faltó información, ¿cierto? Yo les dije el número, la unidad de medida, pero faltó decir, bueno, derecha, izquierda, podría haber sido hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Entonces faltó información para eso, para completar la información. Por lo tanto, cuando hablamos de magnitudes vectoriales, necesito completar esa información, y eso se hace, ¿cierto?, indicando 3 datos fundamentales. ¿Ya? Que lo vamos a ver a continuación. Entonces, las magnitudes vectoriales se representan mediante un vector. Se representan mediante un vector. Y este vector tiene los siguientes componentes. ¿Qué compone un vector? ¿Cuáles son los componentes de un vector? ¿Ya? Entonces, son representados mediante un vector que tienen componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Son 3. Vamos a verlo inmediatamente. 3. El primero, el módulo. Módulo. ¿Ya? ¿Qué será el módulo? ¿Anotan ahí? Es el valor numérico de la magnitud.
El módulo es el valor numérico de la magnitud. ¿Ya? Ya lo va a entender mejor. El segundo componente es el sentido. ¿Qué es el sentido de un vector? Anoten ahí. Es la orientación. Es la orientación del vector. Es la orientación del vector respecto de un eje. Respecto de un eje. ¿Ya? Vamos a ver también. Finalmente el eje X. Perdón, dije dirección. Sentido. Ya, ¿les va a salir más fácil borrar la primera palabra y cambiarla por dirección aquí? Ya no. Esta es la dirección. Y la tercera es sentido. Es que la definición que vimos, lo que dije recién era de dirección. ¿Ya? La dirección es la orientación respecto a un eje. ¿Ya? Le voy a dar unos minutos para que corrijan. Que cambien la primera palabra. Dirección. Lo que acabamos de definir era dirección, no sentido. ¿Ya? Decía entonces, la dirección, la orientación, respecto de generalmente el eje X. ¿Eh? Y se refiere a esto, o sea, el vector puede estar así, así, ¿ya? O así, vertical, horizontal, diagonal. Esa es la dirección. Y ahora, el sentido es hacia dónde se dirige el vector. Hacia dónde se dirige el vector. Eso es sentido. ¿Ya? Es decir, yo puedo decir, bueno, el vector tiene esta dirección, horizontal, pero su sentido es hacia la izquierda mía, derecha a usted. Negativo positivo. No necesariamente negativo positivo en términos generales, derecha izquierda, ¿cierto? Después se define como negativo positivo en todo caso, sí. ¿Ya? O puede ser vertical, arriba o abajo, ¿ya? Norte, sur. ¿Bien? Hay varias formas de identificar el sentido. ¿Bien? Pero esa es la diferencia. La dirección puede ser horizontal, vertical, diagonal. Sentido, bueno, derecha, izquierda, arriba, abajo. ¿Ya? A eso se refiere. Y esto, el vector, se dibuja. Y yo lo represento así, como una flecha. O sea, no es que yo lo represente, sino que así se representa. Ni se ocurre. Así se representa. Con sus tres partes. El módulo es el valor numérico o tamaño. Aquí está el módulo. ¿Cuánto mide ese vector? ¿Cuánto mide? Bien. Va acompañado de la unidad de medida, por ejemplo, 20 newton. ¿Ya? 20 newton. Ahí está el módulo. El sentido, perdón, la dirección. La dirección está dada por esta inclinación. ¿Ya? Es decir, yo podría decir que el vector está en esta dirección. Dirección diagonal. Y en algunas ocasiones, o muchas veces, ¿cierto? Más que en algunas ocasiones, se establece el ángulo de inclinación respecto a un eje. Y ese es el sentido. Perdón, la dirección. No el sentido. Esa es la dirección. ¿Bien? ¿Qué tan inclinado está respecto a un eje? Y eso define la dirección. Por ejemplo, tiene una dirección de 30 grados. ¿Ya? Por decir algo. ¿Ok?
Y finalmente el sentido, ¿hacia dónde? Bueno, hacia arriba, inclinado hacia arriba, ¿cierto? Y lo define esta punta de flecha. Este es el sentido. ¿Sí? Y ahí está la diferencia entre dirección y sentido. ¿Ya? Preguntas. Hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Bien. Por ejemplo, la utilidad del vector, en términos de diagrama, de dibujo, me permite identificar movimientos o evaluar un movimiento rápidamente, ¿ya? Sin hacer mucho cálculo. Por ejemplo, voy a buscar acá un auto. Que llegó. Bien. Dos autos. Este es el A, este es el B. Sí, sé que el dibujo no es muy fuerte. Y este tiene esa velocidad A, y después vamos a hablar de esa flechita arriba. Y este tiene esa velocidad B. Bueno, dos datos inmediatamente o dos conclusiones inmediatas que yo puedo sacar respecto de eso. Primero, ¿cuál va más rápido? El A. ¿Por qué se dieron cuenta que el A va más rápido? Va hacia la misma dirección y la fuerza también va hacia el mismo lado. No, no es por eso. Más grande el módulo. Ya, el módulo es más grande. Esto es más grande que eso. Entonces ya identifico que el valor numérico que está representado en el módulo es mayor. Este puede ser 80 y ese 30, que es más pequeño. ¿Ya? Segunda indicación, bueno, sentidos distintos. Tienen la misma dirección, ambos horizontales, pero uno va hacia la derecha y el otro va retrocediendo. ¿Cierto? Eso es lo que puedo concluir respecto de esto. Entonces, esa es una pequeña utilidad de los vectores, ¿cierto? Ver gráficamente o analizar gráficamente un movimiento, en términos simples y rápidos. Esa es una utilidad. Ahora, para trabajar con los vectores y sacar conclusiones un poco más extensas, uno trabaja con operatoria de vectores. Con operatorias con vectores. Por ejemplo, miren, ya empieza a jugar con más de un vector. Con eso necesito definir algunos operadores con ellos. Los puedo sumar, los puedo restar, etc. Por ejemplo, yo tengo este palito acá y voy a hacer fuerza con las dos manos, ¿cierto? Hacia arriba o tirando en la misma dirección de donde están las cuerdas inclinadas. ¿Qué va a pasar con esta regla? Va a subir. ¿Se va a ir hacia mi mano derecha o hacia mi mano izquierda? Va a subir parejo. ¿Ya? Eso es lo que pasa. ¿Ya? Ahora, eventualmente, si yo hago más fuerza con un lado que con el otro, se inclina, se va moviendo como en diagonal. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, cuando yo tengo magnitudes vectoriales aplicadas sobre un objeto que me define algún tipo de movimiento, la idea de los vectores es analizarlo y trabajar con ellos para ver cuál sería el resultado final de ese movimiento, ya sea de la fuerza que estoy aplicando o alguna otra magnitud vectorial que esté aplicando sobre un objeto. Entonces pueden haber no solamente una fuerza, pueden haber 2, 3, 4, y hacia dónde se va a mover el objeto con tanta fuerza. Bueno, ahí entra el operatorio con vectores. ¿Qué hago para saber hacia dónde se mueve? Sin hacer la parte experimental, ¿bien? Sino que la parte analítica sobre esto. Es por eso que se trabaja con operatorios con vectores, partiendo de lo más básico: sumas de vectores. ¿Ya? Vamos a traer acá operatoria con vectores. Operatoria con vectores.
Para ello vamos a usar tres vectores como base y eso los vamos a sumar, después restar, etc. ¿Ya? Entonces vamos a identificar esos tres vectores. Sean los vectores, y voy a dibujar tres. Quiero que ustedes lo hagan del mismo tamaño, todos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El primer vector que voy a dibujar, ustedes lo van a hacer de 4 cuadros de su cuaderno. Y va a ser el vector A. Ese es su nombre, se llama vector A. Y para saber que A es un vector, yo lo identifico con esa flechita que está arriba de la letra. ¿Ya? A veces le ponen también una especie de techito, un triangulito, ¿ya? Para identificar que ese nombre corresponde a algún vector. ¿Bien? Yo le pongo la flecha. Vamos a hacer el vector B, que va a medir 3 cuadros de su cuaderno hacia abajo. Está el vector B. Y el vector C va a ser en diagonal hacia arriba y va a tener dos diagonales. De 45 grados, dos diagonales. Ese va a ser el vector C. Con eso vamos a trabajar para sumar, restar, etc. Dos vectores, o sea, dos cuadrados en diagonal. Diagonal, sí, dos diagonales aquí para C. ¿Y en vertical? Acá, 3. O sea, 4, 3, 2. Ahí. Bien. Entonces, vamos con la primera operatoria. Suma de vectores. Lo que vamos a hacer es suma con métodos gráficos. Es decir, vamos a dibujar. Y hay dos formas de hacerlo. La primera es el método del paralelogramo. El método del paralelogramo. Y veamos un ejemplo inmediatamente. ¿Cómo sería el método del paralelogramo para sumar A más B? Bien. De la siguiente manera. Elijo un punto en el espacio cualquiera que va a representar el objeto sobre el cual están siendo aplicadas estas magnitudes. ¿Bien? Después lo vamos a ver como un diagrama de cuerpo libre, pero el punto representa el objeto donde está siendo aplicada esta magnitud, ya sea una fuerza, velocidad o algo similar. ¿Ya? O algo que se va a desplazar. Este punto entonces va a ser el punto de partida también para los vectores que voy a trabajar. El vector A, ahí está, y el vector B. A partir del mismo punto dibujo los dos. Ahí está. Bien. Ahora, ¿qué dice el método del paralelogramo? Para entenderlo necesitamos saber qué es un paralelogramo. ¿Y qué es un paralelogramo? Aquí viene su participación. Geometría. Poner los vectores en paralelo gráficamente. Ya, eso es lo que hay que hacer acá. Bien, efectivamente. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué es un paralelogramo? Para entenderlo bien, ¿cierto? Es cualquier figura que tiene pares de lados paralelos. ¿Ya? Un rectángulo, un cuadrado, un hexágono, ¿ya? Regular, que tiene pares de lados, ¿cierto? Todos paralelos entre sí.
Entonces, el método del paralelogramo se llama de esta manera, porque en definitiva yo tengo que formar un paralelogramo con los vectores que tengo y repetir los vectores a ambos lados para generar este paralelogramo. Es decir, yo repito el vector A, abajo, aquí. Es como un rectángulo. Claro, va a quedar un rectángulo. Repito el vector A aquí. Y repito el vector B aquí también. Aquí. Ahí está el vector B. El resultado de la suma A más B corresponde al vector que va desde el punto de partida hasta donde se juntó todo. Es decir, este es A más B. ¿Bien? ¿Está claro eso? ¿Sí? Es fácil, ¿no? Ahora lo vamos a complicar.